Hola mis queridos hermanos, alumnos del Seminario Teológico La Gran Comisión, en la clase de exégesis, queridos padawanes, soy el pastor Gilberto Gutiérrez y estamos aquí para la última cátedra de este curso. Recuerdan, hemos aprendido a hacer la exégesis haciendo el análisis sinóptico, análisis histórico, análisis literario gramatical y el análisis teológico, que fue el que estudiamos la semana pasada. Pero ahora vamos con un análisis que yo digo que decirlo es lo más sencillo, es el que se describe de una manera más sencilla. No creo que sea el más sencillo de hacer, pero digamos que es la conclusión final. Advierto para ustedes que esto es lo que enseño, por supuesto, con más cosas, con más datos, con más situaciones, ejemplos y demás, y con otros temas anteriores a esto, pero esto es lo que finalmente enseñamos en la clase de hermenéutica, perdón, de homilética, o sea, la materia de predicación, cómo predicar. Esta es la conclusión final, o es el la recomendación o el camino, el método sencillo para la predicación. Pero por supuesto, no podemos hacer este análisis que le vamos a llamar análisis homilético sin hacer todos los demás análisis. Y cuando hablamos de la predicación, pues hablamos del carácter del predicador, y hablamos de las necesidades de la congregación, y hablamos del estilo de la predicación y la cultura, muchas cosas más, muchísimas cosas. No van a pensar con esto, ya tomé homilética, entonces ya no necesito tomar homilética. No, por supuesto que no. Pero esto es algo que decimos en esa materia. Asegúrese de hacer un análisis homilético. Es decir, después del análisis sinóptico, lo histórico, el literario gramatical y el teológico, hay que hacerle a un texto el análisis homilético. Asegúrese de hacerlo. Y debo decirlo que este análisis homilético lo voy a decir en el sentido de que cuando usted va a compartir algo, usted hace este análisis homilético porque desea compartirlo, pero ahí le voy. Aunque no lo comparta nunca, aunque nadie lo invite a predicar, aunque usted no sea predicador y nunca jamás nadie confíe en usted y le diga vas a predicar, no importa. Es importante en la exégesis hacer este análisis porque es para mí mismo. Es estructurar los pensamientos, estructurar los análisis que hice, las ideas que hice, estructurarlas. Y decimos eso de para compartírselo a alguien, pero en realidad me lo estoy diciendo a mí. ¿Sabe usted que muchas de las cosas o todo lo que hacemos los seres humanos en realidad es es autobiográfico, es autoconsejo, es autorreflexivo, es autonecesario, todo lo que hacemos. Cuando un escritor lee lo que sea de novelas, de poemas, de ensayos, lo que sea, escribe, en realidad está escribiendo para sí mismo. Y puede estar diciendo ahí, usted que me está escuchando, que le quiero enseñar estas cosas. Y está padrísimo, pero ese que está escribiendo ese ensayo teológico, histórico, lo que sea, en realidad está estructurando sus ideas y está diciéndoselas a sí mismo antes que a nadie. Así es que independientemente de que usted sea o no sea un predicador, independientemente de que lo inviten o no inviten a predicar, hacer el análisis homilético es la culminación de una exégesis. Si va a compartir lo que aprendió y preparar un estudio, sermón, debe hacer también lo siguiente. Y ya expliqué. Y aunque no lo vaya a hacer, debe hacer también lo siguiente. Trate de aplicar las verdades que ha encontrado en las circunstancias de su comunidad. Trate de aplicar todo lo que aprendimos, todo lo que extrajimos, el tesoro que extrajimos del estudio, todos los análisis que hicimos, hay que aplicarlo a nuestra circunstancia, a nuestra vida. ¿Cómo se aplica eso? ¿Cómo se aplica eso? Dios se enojó con el pueblo hebreo porque no destruyeron a cierto pueblo, porque dejaron vivos a los animales y a las personas de cierto pueblo. Y uno dice, ¿cómo vamos a aplicar eso en mi vida? Seguramente Dios nunca me va a pedir a mí que yo mate a nadie, ¿no? O sea, es cómo se aplica que den vueltas alrededor de una ciudad 7 días y el último día 7 veces y luego griten y luego entren y quemen la ciudad y maten a todos. O sea, es cómo se aplica a mi vida, haciendo los análisis sinóptico, histórico, literario gramatical y teológico. Extraemos verdades, enseñanzas para aplicar a nuestro tiempo. Y este análisis homilético es justamente el paso para aplicar eso a nuestro tiempo. Y conviene entonces hacerse preguntas. Recuerden, me gusta mucho eso de hacer preguntas. Hagámonos preguntas. En el análisis homilético, estas son las preguntas. ¿Qué circunstancias de la época del texto bíblico son parecidas o iguales a las del día de hoy? ¿Qué circunstancias? Si usted, por ejemplo, cuando Jesús está dando un sermón y de repente agujeran el techo y le bajan a un paralítico, pues esa circunstancia no es parecida a nosotros. O sea, en nuestra cultura acá en el DF o donde usted vive, a menos que usted viva allá en un rancho, en un lugar rural, posiblemente ahí los techos son de madera o de palma o algo así. Pero si usted vive en una ciudad, seguramente esa circunstancia no es igual que la suya. Pero en su ciudad sí hay paralíticos.
Y en su ciudad sí hay religiosos que opinan que las enfermedades son consecuencias del pecado. Y en su ciudad sí hay personas que se sienten desahuciados y se sienten perdidos, se sienten que Dios no los ama, como el paralítico. Y en su ciudad sí hay buenos amigos, buenas personas, tal vez usted es uno de esos, que le gusta ayudar a otras personas. Entonces mire cómo hay circunstancias, digamos, tecnológicas, físicas, científicas, cosas que son diferentes en una época como en el primer siglo y nosotros. Pero el corazón del ser humano, la necesidad del ser humano, el pecado, los problemas, esos sí se parecen a nosotros. Así es que yo, por ejemplo, si predicara ahora mismo, si alguien me dijera que predicara un sermón basado en ese pasaje del Señor Jesucristo cuando sana a este paralítico que le fue descendido agujerando el techo en una cama, unas sogas, si se me pidiera que predicara eso, sin duda que aplicaría eso a nuestro momento que estamos viviendo, a la pandemia. Porque si hay por ahí predicadores ridículos que dicen que es castigo de Dios y señal del fin de los tiempos, Dios nos está castigando y no sé qué, como al paralítico. El paralítico pensaba que él estaba así porque Dios lo odiaba, porque era castigo por sus pecados. Entonces, estoy hablando claro, ¿qué circunstancias de la época del texto bíblico son parecidas o iguales a las de hoy? Insisto, seguramente habrá circunstancias que son muy distintas, pero otras, las que tienen que ver con relaciones, sentimientos y emociones humanas, son las mismas. Ubíquelas, encuéntrelas. La cultura cambia, el lenguaje evoluciona, la ciencia y la tecnología avanzan, pero las circunstancias espirituales, morales y relacionales de la raza humana son las mismas. Usted puede encontrar las circunstancias de un pasaje bíblico, puede encontrar en las circunstancias de un pasaje bíblico muchas similitudes con circunstancias de la actualidad. Identifique estas similitudes y reflexione sobre ellas. Acuérdese que expliqué la semana pasada que esto es análisis, o sea, pensar, analizar es súper importante. ¿Qué principios se aplica tanto a aquella época como en la nuestra? ¿Qué principios se aplican tanto en aquella época como en la nuestra? Las enseñanzas bíblicas son principios que se pueden aplicar a circunstancias parecidas. Encuentre esos principios y considérelos profundamente. Son el tesoro de un estudio bíblico. Pues pensando, otra vez, el paralítico se siente, por seguir el mismo ejemplo, se siente desahuciado, que Dios no lo ama. Y lo primero que Jesús le dice no fue levántate y anda, no, fue tus pecados te son perdonados. La culpa, el complejo de culpa, es un problema en el ser humano. Jesús puede perdonar pecados y puede quitar de sobre nosotros la culpa. Bueno, esto es una enseñanza, un principio que rima con nuestro momento histórico. Siguiente pregunta, ¿qué verdades o conceptos son importantes para mis oyentes? Ahora no solamente en relación a mi tiempo, a mi cultura, al momento que estoy viviendo. Ahora la pregunta es a mis oyentes. Porque cuando voy a compartir con alguien, voy a pensar en las necesidades particulares de mis oyentes. Y cuando pienso en las necesidades particulares de mis oyentes, ¿qué cree? También estoy pensando en las mías. Acuérdese que le dije que todo lo que hacemos los seres humanos es autobiográfico, autorreflexivo, autonecesario, autobendición. Siempre es auto. Los pintores, cuando hace un pintor, me da risa cuando los pintores hacen su autorretrato. Todos los demás que hizo también son autorretrato. Cuando pintó un paisaje también es autorretrato. Cuando pintó un caballo también es autorretrato. No lo digo yo, lo dicen los teóricos del arte, los que saben de estas cosas, los que mezclan arte con psicología y con psicoanálisis y esas cosas, algunas de las cuales no estoy de acuerdo, por cierto, pero sí con esta idea de que sí, todo lo que hacemos es lo hacemos de alguna manera para nosotros mismos también. Así es que pregúntese, ¿qué verdades o conceptos son importantes para mis oyentes? Usted puede encontrar muchos principios en un pasaje breve, muchos, y si es pasaje extenso, pues puede haber más principios, muchos. Así que debe considerar aquellos que son pertinentes para su congregación. Muchas veces usted no puede predicar en un solo sermón todas las enseñanzas que encuentre en un estudio serio de la Biblia. A mí eso regularmente me pasa. Aquí dije muchas veces, pero en mi caso siempre me pasa lo mismo. Yo encuentro muchas más ideas, muchas más enseñanzas en un texto que las que puedo predicar en un sermón. O predico varios sermones sobre ese texto, o en esta ocasión solamente selecciono estos principios y otro día me encargo de predicar los demás cuando haga falta. Necesitamos discernir cuáles de estas verdades, estos principios, esas enseñanzas que encontré son adecuadas y más útiles para mis oyentes, más pertinentes, porque ¿sabe qué? Nos da por la necesidad de no quiero decirlo todo y hacemos sermones larguísimos de 2 horas y media, pero pues no creo que sea muy adecuado, menos en el tiempo actual. Siguiente pregunta.
¿Cuál podría ser una frase de enlace o una idea unificadora para unir los principios o enseñanzas descubiertos? Esto es importante. Le estoy dando a usted una técnica para que su mensaje sea más recordado, para que las personas aprendan mejor. No es lo mismo decir, déjeme, se lo explico de esta manera. Una vez que tiene las 2, 3 o 4 enseñanzas, sería bueno no tener muchísimas más, las 2, 3 o 4 enseñanzas o principios que considere importantes para compartir con sus oyentes, unifíquelas por medio de una estructura que le dé unidad, hilación, secuencia o marco. Y quiero darle algunos ejemplos. Ejemplo número 1, porque con ejemplos vamos a entender mejor todo esto que he estado diciendo. Ejemplo número 1, un sermón basado en Juan 3:16. ¿Qué le parece? Lo he mencionado antes. Juan 3:16. ¿De qué habla? ¿Cuál es el tema central de Juan 3:16? En un análisis sinóptico, ahí lo mencioné me parece, está clarísimo que el amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin duda que el tema central del pasaje es el amor de Dios. Muy bien, la verdad es que el pasaje resalta, se pueden unir con la frase el amor de Dios. Porque podemos decir, es necesario entregarte a Cristo para ser salvo. Y luego después decir, la salvación de Dios consiste en que Cristo murió por nosotros. Y es necesario que creamos en Cristo. Esas verdades nadie las va a recordar, nadie se va a acordar de ellas. Están muy dispersas, están dichas en frases, oraciones gramaticales dispersas. ¿Qué tal que las decimos de esta manera? La grandeza del amor de Dios. Punto número 1, la grandeza del amor de Dios. De tal manera amó Dios. O de tal manera, porque tal manera habla de grandeza, ¿no? Punto número 2, el objeto del amor de Dios al mundo. La prueba del amor de Dios que ha dado su Hijo unigénito. La condición del amor de Dios para que todo aquel que en él cree. El resultado del amor de Dios no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese último punto podría tener 2 incisos. Para que el resultado del amor de Dios no se pierda. Y en segundo lugar, tenga vida eterna. Que son cosas distintas. Teológicamente hablando lo podríamos analizar. Pero todos los puntos de este sermón se llaman amor de Dios. La grandeza del amor de Dios. El objeto del amor de Dios. La prueba del amor de Dios. La condición del amor de Dios. El resultado del amor de Dios. Y así usted dice cosas que en la mente del oyente y en usted mismo, porque yo sé que esto es auto. Y en usted mismo, eso adquiere valor. Yo me sé de memoria esto. Podría predicar ese sermón cuando quiera. No tengo que tener un papel. Pero si le pusiera otro nombre a los puntos, ¿verdad? En lugar de la grandeza del amor de Dios, y dijera, debemos entender que el amor de Dios es muy grande, ¿no? O sí, algo así. Y luego, en lugar del objeto del amor de Dios, podemos decir, el mundo es el que necesita la salvación. Y luego, en lugar de decir la prueba del amor de Dios, que la idea es que ha dado su Hijo unigénito, puedo decir, Dios demostró su amor muriendo en la cruz, o algo así. Esas frases se dispersan y no se hacen claras en la mente. De hecho, Juan 3:16 está bien difícil hacer un sermón que no tenga frase de enlace, pero hay quienes se esfuerzan por hacerlo así, sin frase de enlace. Yo recomiendo, hay que hacer algo que alinee, que hile las ideas que usted va a enseñar. Las 3 o 4 o 2 que escogió para enseñar, hay que hacer que combinen entre sí. Otro ejemplo, el sermón está basado en Números capítulo 14, 6 al 10 y Josué 14, 1 al 15. El tema, digamos que es Caleb. Caleb es un sermón histórico. Tomamos la vida de Caleb, algunos detalles de su vida y lo compartimos. Estoy hablando de sermones míos. Y la manera de hilar los puntos del sermón tienen que ver con 2 cosas. Primero, déjeme decirle, el tema central es la voluntad de Dios. Porque se dice de Caleb y Josué que fueron perfectos en pos de Jehová. Eso de perfectos no significa que de veras eran sin pecado, pero sí que eran personas que estaban en dirección correcta a Dios. Por eso creo que el tema es la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Como se trata de un sermón basado en una biografía, podemos hacer un acróstico con el nombre de Caleb. Para cada una de las verdades declaradas podemos hacer alusión a circunstancias de la vida de Caleb. Y por eso yo hice un sermón que tiene dos cosas que hilan el sermón, 2 cosas que hilan las verdades, las enseñanzas. Por un lado, se hilan por el acróstico, las letras de Caleb, y en el otro caso, pues la frase la voluntad de Dios. Letra C de Caleb, comprometió su vida con la voluntad de Dios. Letra A de Caleb, apoyó la voluntad de Dios. Letra
L de Caleb, leyó en las circunstancias la voluntad de Dios. Letra E de Caleb, esperó la voluntad de Dios. Y letra B de Caleb, buscó la voluntad de Dios. Ahora, yo tengo manera de probarle que eso está en la Biblia, que todo eso hizo Caleb, por supuesto. Comprometió su vida con Dios, fue uno de los 12, arriesgó su vida yendo a investigar la tierra prometida. Cuando 10 dijeron no podemos, él dijo sí podemos, porque apoyó la voluntad de Dios. Cuando todos dijeron nos van a matar, son muy grandotes, él dijo si son muy grandotes, entonces no, si son como si somos como langostas ante ellos, entonces ellos son como pan para nosotros, nos lo vamos a comer. Un pan está más grande que una langosta, pero una langosta se come un pan. Además, Dios quiere demostrar su poder. Leyó en las circunstancias la voluntad de Dios. Esperó, 45 años esperó a conquistar el monte que Dios le dijo que era de él y su familia. Y finalmente le dijo a Josué, dame permiso, no me lo des el monte, nomás dame permiso de ir a conquistarlo. Buscó la voluntad de Dios, como dicen en mi rancho. ¿Qué húbole? Sí está en su biografía. Pero se hilan las enseñanzas, las verdades, con un acróstico y además con la frase la voluntad de Dios. Podríamos no usar solamente una de las dos cosas, o el acróstico o la voluntad de Dios, pero en este caso salió súper porque tiene dos cosas que hilan las verdades. Ejemplo 3. También se puede conseguir la integración o hilación de las ideas por medio de preguntas. Si no se hace a través de frases, de enlace o a través de acróstico, cosas así, también se puede hacer a través de preguntas. El qué, cómo, cuándo, dónde, de no sé qué. Por ejemplo, en un sermón que está basado en Hechos 1:8, ¿se acuerdan ustedes? Pero recibiréis poder cuando ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. La idea central de este pasaje es la misión de la iglesia. Está clarísimo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Pero la expresamos por medio de preguntas. En este caso, la hilación o consecutividad está en preguntas. Por ejemplo, ¿dónde realizamos nuestra misión? Hasta el último de la tierra. ¿Cómo comenzamos? En Jerusalén, toda Judea y Samaria. ¿Qué hacemos? Me seréis testigos. ¿Cómo nos preparamos? Recibiréis poder. ¿Sí captó usted la idea? O sea, no son frases de enlace. Eso no es un acróstico, es a través de preguntas. El dónde, cómo, qué de la gran comisión o algo así. Pero las preguntas ayudan a la memotecnia, son memotécnicas, ayudan a que el individuo que escucha, o usted, yo que estoy estudiando el pasaje, lo recuerde mejor. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Comenzamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo probamos? Y eso hila las ideas. Otra forma de enlazar las ideas es por medio de grupos de ideas ya conocidas, como, por ejemplo, en nuestra iglesia, en todos los evangélicos, sabemos de las 5 funciones, objetivos de la iglesia. Por cierto, esto no lo descubrió ni lo inventó el hermano Rick Warren, aunque lo puso en su libro Una iglesia con propósito, pero esto es algo antiguo, esto es hace muchos años. Diferentes teólogos, pastores han hablado de eso, de 5 funciones de la iglesia: adoración, educación, proclamación, comunión y administración. Nosotros en Oreb hasta tenemos un acróstico de estas enseñanzas: proclamar el evangelio, enseñar la palabra, servir al prójimo, convivir en amor y adorar a Dios sobre todas las cosas. Son las 5 funciones de la iglesia. Bueno, hay muchos textos bíblicos que nos hablan de estas 5 ideas, conocidas por la mayoría de los cristianos, y en un bosquejo de un sermón, de un estudio o de una autorreflexión, se puede agregar una palabra que unifique, si es necesario, estas verdades, pero por ser ideas conocidas ya tienen cierto grado de integración. La gente ya sabe de adoración, educación, comunión, administración y proclamación, creo que me faltaba. O sea, ya se saben estas verdades. Bueno, en un sermón basado en Hechos 2, 37 al 43, en donde describe cómo eran los primeros cristianos, podemos encontrar el tema de las funciones, objetivos de la iglesia. Y un sermón podría ser así: la proclamación poderosa de la iglesia, la educación cotidiana de la iglesia, el compañerismo o comunión natural de la iglesia, la administración integral de la iglesia, el servicio amoroso de la iglesia. Una vez más, se unen por 2 razones, porque decimos de la iglesia, de la iglesia, de la iglesia, pero decimos ideas que ya se conocen, o sea, verdades que ya de por sí tienen hilación, porque ya un cristiano que va a la iglesia y que conoce de la palabra, ya sabe que proclamación, educación, compañerismo, administración y servicio son funciones que van juntas. Entonces decirlas funciona, ¿de acuerdo? Ejemplo 5. Podemos enlazar las ideas por medio de conceptos contrarios o opuestos, que también ayudan a memorizar y a recordar. Por ejemplo, en un sermón basado en Gálatas 5, 19 al 23, el tema tiene que ver con el fruto.
Pero aquí habla de dos frutos, los frutos de la carne y los frutos del espíritu, pues, que tiene que ver con diferentes maneras de vivir. Bueno, pues el sermón podía tener estos puntos: el fruto de la carne; punto número 2, el fruto del espíritu; punto número 3, las consecuencias de vivir en la carne; punto número 4, los beneficios de vivir en el espíritu. Entonces usted hiló las cosas con algo que también se conoce, y son conceptos contrarios: fruto carne, fruto espíritu, consecuencias de la carne, consecuencias del espíritu. Eso ayuda a que sea más claro en la mente. Puede haber otros ejemplos. Por ejemplo, alguna vez yo prediqué acerca de los sentidos de la iglesia y hablé de la vista de la iglesia y del olfato de la iglesia y del oído de la iglesia y del gusto de la iglesia. Por supuesto, fue metafórico todo, porque esos son los sentidos físicos. Y en la iglesia como comunidad, pues los sentidos son espirituales, pero fueron metafóricos, y eso ayuda. Así es que puede usted, hay quien ha hecho yo mismo he hecho, ¿se acuerdan? Alguna vez prediqué para ustedes un sermón que hablaba de las partes de una casa. La entrada es Jesús, ¿no? Es la puerta, Él es la puerta. La llave es la fe, y luego la recámara del proceso de santificación, la recámara de la ayuda. No sé, hice un sermón donde hablé de una casa y de las piezas que hay en la casa. Es una manera de hilar las enseñanzas. ¿Qué beneficios tiene que enlacemos las verdades que exponemos? Número 1, ayuda a los oyentes a entender la secuencia del sermón. Le van entendiendo secuencia, no se distraen tanto. Ayuda al predicador y a los oyentes a memorizar lo aprendido. Eso es porque es una técnica memotécnica, es una memotecnia. En tercer lugar, da orden a las enseñanzas, y aprendemos mejor cuando aprendemos en orden. Capta la atención, porque usted está hablando del olfato, y ¿qué va a decir del gusto? ¿Cómo le va a decir de lo del gusto? ¿Y qué sigue? Algo estás preguntando, ¿qué sigue? Si es una pieza, ¿irá a usar el estudio, el cuarto de servicio? Es decir, la gente va pensando, despierta usted interés, capta la atención, perpetúa el sermón. Esto es de lo más importante, el sermón se hace perpetuo. El mensaje puede ser usado por otras personas. Hay un sermón que yo he usado varias ocasiones, pero yo no preparé el bosquejo. Es el sermón acerca del buen samaritano. Alguien en el pasado lejano, por cierto, no se sabe quién, es anónimo, estableció que esta parábola del Señor habla de 3 filosofías de la vida. Los ladrones dijeron, lo tuyo es mío. Filosofía de la vida, lo tuyo es mío. El levita y el sacerdote, su filosofía era, lo mío es mío. Y no hicieron nada con el despojado y herido. Es su boleto, lo mío es mío. Y no dieron nada. Y el buen samaritano, ¿qué dijo? Lo mío es tuyo. 3 filosofías. Lo tuyo es mío o lo mío es tuyo. Está padre, ¿no? Yo no inventé eso. Hubiera querido inventarlo, no lo hice. No tengo ese privilegio. Soy honesto, pero alguien en el pasado, yo ni siquiera me acuerdo de dónde lo saqué, de algún libro que leí que no recuerdo su nombre, pero ahí está ese bosquejo. Está genial, me parece a mí, y ese se perpetúa porque yo lo he predicado y lo he enseñado a mis discípulos, y sé que algunos también lo han predicado usando el bosquejo de no sé qué hermano desconocido. Cuando lleguemos al cielo sabremos quién fue. Es decir, perpetúa un sermón, el mensaje puede ser usado por otras personas. Ahora, seguramente Dios le dará a usted creatividad para encontrar muchas otras maneras de enlazar las verdades que descubre en el estudio personal de la Escritura y para compartirlas con los oyentes, y aunque no las comparta con nadie, para tenerlas presentes en su mente, en su vida. Al terminar estos 5 análisis, hermanos, usted tiene un valiosísimo material para compartir la palabra del Señor. Usted tiene un valiosísimo material para usted. Acuérdense que todo lo que hacemos es auto. Cuando yo predico, me autoenseño. Cuando hago una exégesis, un trabajo de hermenéutica, estoy autoenseñándome. Que además lo comparto porque es mi llamamiento y es mi responsabilidad. Está bien, pero si no lo compartiera, igual es mío. Les quiero decir, tengo en mis materiales de estudio muchos más sermones que los que puedo predicar en este año. Tengo mucho más ideas, muchos más conferencias que las que puedo predicar en todo lo que predico, y predico mucho y enseño mucho, pero tengo mucho más ideas que los que comparto. De verdad que sí. Porque cuando haces un exégesis sacas muchas más enseñanzas que las que vas a compartir en el sermón. El sermón de este domingo, no hombre, si yo pudiera decir todo lo que dice ese pasaje, duraría muchas horas, pero no puedo hacerlo. Tengo que reducirlo a ciertas enseñanzas que son las pertinentes para este momento. Así que sí, al terminar estos 5 análisis, sinóptico, histórico, literario gramatical y teológico, y luego el homilético, usted tiene un material extraordinario. Cultura bíblica, teológica,
importantísima para usted y para los que usted puede compartir. Una vez que tenemos práctica, podemos hacer estos análisis en forma conjunta, pero es importante hacerlos todos. Hay gente que se cree así, sí yo fácil. Perdóneme. ¿De acuerdo? No pequemos de sangrones y de creer que ya lo sabemos, que ya llegamos. Necesitamos caminar paso a paso y creciendo paso a paso. Finalmente, solo me queda darles una exhortación. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso está en la Biblia en 2 Timoteo 4:2, se lo dijo un pastor viejo a un pastor joven, y aunque algunos de ustedes son de mi edad o mayores, igual como si fueran jóvenes, más jóvenes que yo, queridos padawanes, compartamos la palabra, todo lo que aprendemos, por un cristianismo cristocéntrico, bíblico y en santidad. Pastor Gilberto Gutiérrez Lucero, esta es la última cátedra de nuestra materia exégesis. Nos vemos en la clase en vivo. Hasta pronto.